Ejemplo básico de socket cliente-servidor. Para entender el concepto básico de comunicación de socket, se va a realizar un ejemplo básico con los elementos necesarios para el funcionamiento, el cual va a ir mejorándose con otras versiones para agregarle mayor funcionalidad y detección de eventos para evitar fallos en la comunicación. Primero, debemos correr el servidor y luego el cliente. Caso 1. Este es un ejemplo básico para la comunicación de socket, en el cual solamente se conecta un solo cliente y se envía un solo mensaje entre el servidor y cliente. La idea de este ejemplo es entender el funcionamiento del módulo socket. Código del servidor. Vamos a crear el siguiente archivo que corresponde al código del servidor, el cual igualmente tenemos el código fuente en la carpeta de socket, aquí cliente servidor B0. Aquí se abre el archivo socket servidor B0, el cual tiene el siguiente contenido de código. La primera línea, import socket. Con esta cargamos el módulo socket para la comunicación remota. Más abajo tenemos estas dos líneas que con esto declaramos dos variables, la cual usaremos para fijar la dirección del puerto del IP y el puerto de conexión. Fíjense que está el puerto de conexión 5050 y el IP que va a ser la dirección local 127.0.0.1, que sería la misma de localhost. Ahora más abajo tenemos esta línea, creamos una variable de tipo tupla porque es la empleada por el método bin para pasar los datos del número IP que ya hemos asignado anteriormente y el puerto que serán usados. Con este se puede ver esta variable que es declarada en la información previamente por y server. Esta es la que se han hecho anteriormente, por y server. Se está pasando estas variables y el contenido. La siguiente línea es la que crea la instancia de la clase socket. Vieron que está socket.socket. Y inicializamos con el parámetro socket.afInet, que corresponde al uso del IPv4, el protocolo TCP/IP. Y socket string, que corresponde al TCP. Lo que quiere decir que estamos trabajando con el protocolo de transporte y datos TCP/IP. Aquí está el de IP y este es el TCP. Generalmente este es el que más se usa. Ahora, la más adelante usamos la instancia de la clase. Ya estamos habiendo declarado la clase. Estamos usando ahora la clase que es server. Y procederemos a establecer el vínculo de conexión con el método bin. Ya con esto establecemos la conexión. Fíjense que bin address. Ya estamos vinculando que ya haga la conexión de tal server y el puerto. Más adelante tenemos la siguiente línea, que con esto vamos a establecer la cantidad de clientes que serán tomados en la cola de petición para ser procesados posteriormente. En este caso colocamos 1 porque solo será recibido un solo cliente. Aquí tenemos una salida de impresión por consola en la cual estamos indicando que se está inicializando el servidor. Con esta línea es el método accept, este que está acá, accept. Con esto quedamos a la espera de cualquier cliente que se conecte al servidor, quedando el proceso como un standby hasta que un cliente se conecte. Este método devuelve dos valores, por lo que siempre debemos trabajar con dos variables. La primera, en este caso, es el cliente socket y servirá para comunicarnos con el cliente, enviarle mensajes y leer sus mensajes y otras acciones. La segunda variable es de uso informativo e indica la dirección IP del cliente y puerto. Fíjense que se está recibiendo dos variables, una que es cliente socket y el otro es address. Más abajo estamos mostrando por consola el contenido del address y el cliente socket, que son las dos variables que han sido enviados el contenido de los datos por el método accept. La otra línea
con este método send es usado para enviar paquetes de datos al cliente. Los datos son enviados en byte y se debe establecer el formato usado para su correcta conversión. En este caso se hace la redundancia al convertir la cadena string en byte, pero sí es importante indicar el formato de los datos para evitar pérdida de información como acentos, tildes y caracteres especiales. Por eso se envía en UTF-8. Se usa la variable cliente socket como se indicó. Fíjense que entonces se está haciendo la conversión en byte. Aquí está, esto es lo que se va a enviar. Y con esto estamos diciendo que estamos trabajando en UTF-8. Ahora vamos a leer, recibir un mensaje del cliente. En este caso, para recibir información, es importante saber la cantidad de bytes recibidos para establecer un buffer de datos para recibir la información. Otra forma de enviar datos de cabecera es indicando la cantidad de datos requeridos para la próxima carga. En el caso de enviar solo texto de chat básicos, 1024 bytes estaría bien. Con esta línea que tenemos aquí. Los datos recibidos están en byte, por lo que debemos decodificarlos a un texto legible. Para eso usamos el método decode. Este que está aquí, está el mensaje, estamos leyéndolo el mensaje y ahora lo estamos decodificando. El cual aplicamos el tipo de formato UTF-8. Esto es lo que estaba diciendo antes, que ya si se han enviado en UTF-8 tenemos que convertirlo en UTF-8. Ahora como salida, aquí para terminar, el código, después de haber recibido la comunicación y como no se recibirían más datos, se procede a cerrar la conexión del cliente. Fíjense que el que maneja la conexión, aquí está el cliente socket y se cierra con close. Código del cliente. Ahora vamos a ver el contenido del código del archivo socket cliente que está dentro de las carpetas cliente socket B0. La explicación. La primera línea, con esto cargamos el módulo socket para la comunicación remota. Ahora tenemos estas dos líneas, con la cual declaramos dos variables que usaremos para fijar la cual será la dirección IP y el puerto de conexión que usará el servidor. Por defecto podemos colocar para conexión local dentro del mismo computador la dirección 127.0.0.1 o localhost en cuenta al puesto usado 5050 porque se encuentra disponible. Se está usando el puerto 5050 en mi caso porque se encuentra disponible. En el caso de ustedes que si tienen este puerto ocupado, deberían colocar otro número de puerto. La otra línea es, con esto creamos una variable de tipo tupla, porque es la empleada para el método connect, para pasar los datos del número IP y el puerto que serán usados. Como se puede ver, esta variable es declarada como la información previamente de la variable port y server. Aquí ahora tenemos la otra línea. Con esta línea creamos la instancia de la clase socket y la inicializaremos con los parámetros socket.afInet que corresponde al puerto IPv4, a la conexión para el transporte de IP4 y el socket string para el uso de los datos que es TCP. Ahora tenemos esta línea, con esto conectamos al servidor con la tupla, dada que tiene la dirección IP y el puerto de servidor. Aquí establecemos ya la conexión. Aquí tenemos el address que ya tenemos, es la tupla. Aquí está server y port. Aquí tenemos esta línea. Configuramos el cliente para recibir datos con un buffer de 1024 bytes. Los datos serán almacenados en la variable message. Aquí está message. Decodificamos la variable message para leer el contenido usado por formato UTF-8. Siempre hay que hacer la decodificación y hay que decirles en qué formato estamos trabajando. Aquí entonces ya estamos leyendo el contenido enviado por el servidor.
Ahora después le vamos a enviar un dato al servidor confirmando que hemos recibido los datos. En esta línea, que está aquí, enviamos un paquete de datos al servidor, el cual codificamos previamente en UTF-8. Fíjense, lo mandamos en byte, que es carácter obligatorio, y decimos que está en UTF-8. Finalmente, cerramos la conexión del cliente. Ejecutando código cliente-servidor versión 0. Ahora vamos a probar el funcionamiento del socket, por lo cual vamos a seleccionar nuestra pestaña, el archivo del código de socket servidor, y lo vamos a ejecutar. Clic botón derecho, aquí, run socket servidor. Aquí está inicializando el servidor. Ahora vamos a ejecutar al cliente. Abro la pestaña de cliente. Lo que se quedó pensando, está en espera. Voy a ejecutar el cliente. Y ahora está el cliente, se ha conectado y acaba de decir gracias por conectar. Ahora vamos a ver la pestaña del servidor. Fíjense. Y este es los datos del cliente socket. La primera línea que estamos viendo aquí corresponden a los datos de conexión y puerto. Y la segunda línea que estamos viendo en la salida de consola corresponden a los datos que estamos recibiendo del cliente socket. La última línea en esta parte son los datos de que estamos recibiendo que nos ha enviado el cliente. Aquí está cliente, saludos del servidor. Aquí está el mensaje, lo estamos descodificando en UTF-8 y lo estamos recibiendo con el socket. Ahora vamos a ver el cliente que nos ha mandado. Aquí estamos en la parte de cliente. Fíjense, estamos leyendo aquí, recibiendo los datos del cliente y luego lo imprimimos aquí. Esto es lo que estamos recibiendo del servidor. El servidor no, ahora vamos a la pestaña del servidor y aquí esto es lo que está enviando. Servidor, gracias por conectar. Esto es lo que estamos mandándole al cliente. Caso 2. Este es un ejemplo de una versión mejorada porque ahora se permite ingresar varias entradas de datos, manteniendo la conexión con el cliente. Y también podemos salir del cliente mediante una directiva y entrar con otro cliente. Para probar debemos primero correr el servidor y luego el cliente. Código de servidor versión 2. El archivo se llama socket server versión 1.py. Para la explicación del archivo socket server versión 1 tenemos lo siguiente. La primera línea. Con esto importamos el módulo socket para su uso. Luego tenemos el puerto. Aquí creamos la variable de port con el número de puerto que se usará el servidor. La otra línea, que está aquí, nos devuelve el número IP de la computadora que está ejecutando el programa de servidor. Fíjense, ahora estamos usando un método llamado getHostByName y aquí estamos llamando socket getHostByName. Esto nos va a devolver el IP del computador. Aquí imprimimos por consola el IP del computador y con socket getHostName solo, porque aquí de arriba estamos colocándole un parámetro, nos devuelve el nombre de la PC. Más abajo tenemos la siguiente línea. Con esto asignamos el nombre de localhost para la conexión del servidor. Fíjense que antes estábamos usando una dirección IP, pero como es una conexión local podemos usar localhost, que es 127.0.0.1. Luego asignamos en esta línea, creamos la tupla para asignar los datos de la variable del server y el port, que está aquí. Ahora aquí ponemos el tipo de conexión que vamos a establecer, que va a ser TCP/IP, que creando la instancia de la clase
del server con la inicialización para el protocolo de transporte y datos, que sería el socket.af-inet, que es para IP, y socket.sock-stream para el TCP. Estos son los datos que generalmente se usan para el transporte de datos en los sockets. Ahora vinculamos el servidor al puerto de conexión y la dirección IP, que serían los pasos necesarios para la conexión. Aquí entonces tenemos una salida de consola, que estamos diciendo que estamos inicializando el servidor. En esta parte indicamos cuántos clientes vamos a escuchar para la ejecución de conexión. En este caso, el valor por defecto es 0, que no está definido. Por eso no le estamos poniendo ningún valor. Estamos escuchando a los clientes. Ahora estamos ejecutando un ciclo while. Antes no estábamos ejecutando un ciclo while, lo cual permite entonces establecer nuevos clientes. Con esto indicamos que creando un ciclo true para que siempre esté funcionando el servidor y esté escuchando la conexión de los clientes. Eso significa que va a estar siempre escuchando la conexión del cliente. Aquí tenemos la siguiente línea. Con esto esperamos la conexión de un cliente y al recibirla cargamos los datos para las variables que son com y address. Con esta línea se queda en espera hasta que reciba un cliente de conexión. Se queda esperando y entonces con esto recibimos la conexión y la dirección. Aquí tenemos conexión cliente true. Asignamos la variable en true para indicar que el ciclo de escucha para el que el cliente se ha conectado. Aquí aparece cuando agregamos un nuevo cliente. Fíjense, con esto por salida de consola. Esto es una salida formateada, nuevo cliente, y esta es la dirección del cliente que la estamos obteniendo por server accept, por el método accept. Aquí tenemos otro ciclo while. Este ciclo, su función es la de estar siempre a la espera de recibir datos del cliente que se ha conectado. Por esta razón es que se puede tipear constantemente y recibir datos en el servidor. Este para una sola conexión de un cliente. Ahora tenemos la otra parte. Con esto recibimos un mensaje del cliente en 64 bytes. La otra vez era en 1024, para que vean el flujo de datos que se pueden manejar. Y lo decodificamos en UTF-8. Estamos aquí recibiéndolo, fíjense, y aquí estamos diciendo el tipo de decodificación. Más abajo, en esta línea hacemos una salida de consola en la cual imprimimos con una salida formateada, porque tiene el prefijo def, la dirección del cliente y el mensaje que ha sido enviado. Más abajo, aquí tenemos una condición que si el contenido del mensaje es solamente una S, fíjense que estamos haciendo igual a S a la lectura del mensaje, entonces salimos del ciclo. Aquí estamos diciendo una salida por consola que ha salido el cliente. Y ahora cambiamos el valor de la variable de conexión, aquí está conexión de cliente, a false. En este ejemplo no cerramos la conexión del servidor porque siempre va a mantenerse a la escucha de cualquier cliente. Fíjense que para cerrar la conexión deberíamos aquí poner con close esta parte, pero no lo tiene porque el ciclo while en esta parte es infinito, en lo cual que si se cierra un cliente queda a la espera de otro cliente. En otras versiones de otros códigos van a ver cómo se cierra correctamente la conexión. Código de cliente versión 2. El archivo se llama socket cliente versión 1.py. Nota: al pulsar solo la tecla S, salimos del sistema del cliente. A continuación, procederemos a la explicación del socket cliente versión 1.py. La primera línea que tenemos aquí
corresponde a la importación del módulo socket para su uso. Luego tenemos la otra línea. Con esta creamos una variable de puerto o port con el número de puerto que se usará para conectarnos con el servidor. Esta tiene que ser el número de puerto que va a establecer el servidor. Más abajo tenemos la asignación del nombre del localhost para la conexión del servidor, que también es válida que el 127.0.0.1. Ahora tenemos aquí una tupla, la creación de la tupla con los datos del server y el port. Como se había dicho, este es necesario para la conexión del server y el port que se usa por el método connect. Aquí ahora tenemos la siguiente línea, que con esto creamos la instancia de la clase socket y la inicializaremos con los parámetros socket AF init correspondiente al IPv4 y socket sock steam, que está el primero AF init y el otro socket steam para el uso de el transporte de los datos TCP. Más abajo conectamos el servidor con la tupla dada que tiene la dirección IP y el puerto que se había creado anteriormente la tupla. Ahora tenemos esta variable que mantiene el ciclo while en funcionamiento de manera infinita hasta que decidamos salir del cliente y se cambiará en el estado de false. Aquí está en estado de true. Aquí está el ciclo que se ejecutará para mantener la conexión con el servidor para enviar los datos, porque está la variable en true. Aquí tenemos una entrada, que antes teníamos entrada estática, pero ahora vamos a tener entradas dinámicas. Este input es donde tipeamos los datos que serán enviados al servidor. Si pulsamos solo ese, se sale del sistema. Cada transcripción debe terminar con Enter para procesarla. Ahora tenemos una conexión aquí, una condición. Esta condición evalúa si queremos salir del cliente. Al pulsar S, cambia el valor de la variable que evalúa el while y sale del ciclo. Aquí tenemos que si uno pulsa solamente S, cambia el valor de la variable, esta es la variable, y pasa a false, terminando el ciclo. Aquí entonces tenemos el send cliente, aquí enviamos el contenido del mensaje y lo decodificamos por defecto en UTF-8. ¿Saben qué? Antes teníamos UTF-8 sencillo, pero ahora lo estamos poniendo y el encode por defecto trabaja con UTF-8. No se necesita convertir en binario porque el método send lo hace automático. Vieron que ahora estamos a otra manera de decodificar. Vieron que antes teníamos bin, ahora no lo estamos usando porque el send lo está haciendo automáticamente. Ejecutando código cliente-servidor versión 1. Ahora vamos a probar el funcionamiento de este ejemplo de Socket versión 1. Lo primero que vamos a ejecutar, como se había dicho antes, es el servidor. Aquí selecciono el servidor, o clic botón derecho, Run. Fíjense que está diciendo que esta es la dirección de nuestro servidor, el nombre del servidor y ya sea inicializado. Ahora voy a ejecutar un cliente. Aquí está la pestaña del cliente. Le voy a hacer clic acá, Run, y aquí dice enviando texto. Vamos a ver qué nos dijo el servidor. Aquí está el nuevo cliente 127.001.52839, que ese es el puerto que se está usando para el cliente. Aquí voy a poner hola, le doy. Vamos a ver qué nos dijo el cliente. Miren, aquí está hola. Voy entonces a poner otro. Aquí está. Voy a ejecutar otro cliente más, ejecutarlo desde consola. Aquí, el terminal. Aquí tengo una consola, Python curso. Entonces hago cd socket, cd cliente, servidor b1 y voy a llamar entonces socket cliente. Aquí está, ya tengo un cliente nuevo. Tengo entonces el cliente local, este es nuevo cliente. Y ahora voy a llamar a
la ejecución. Aquí tengo los ROM, ¿vieron? Entonces voy al servidor. Aquí tengo otro. No lo está conectando. Lo que está ocurriendo aquí, que no tenemos manejo simultáneo de los clientes. El sistema solamente se mantiene fijo un solo cliente. Tendría que yo salir del cliente para que este me lo reciba. Vamos entonces a ir acá, a ROM, y aquí vamos al cliente. Vamos a S de salida, a terminar, a finalizado. Y miren que ya con este acabamos de salir del cliente. Este ha salido del cliente, miren el número del puerto del cliente y ahora tengo un nuevo cliente que es el 53, que es el puerto 063 y este se llama nuevo cliente. Ahora voy a escribir aquí en el terminal, aquí dice nuevo cliente, soy el terminal, aquí va a escribirlo, terminal, ¿vieron? Entonces voy ahora otra vez aquí, ¿vieron? Soy el terminal. Él no tiene acceso simultáneo porque el programa no lo permite, ya que tengo un ciclo que se está ejecutando en primer plano. No está funcionando para que pueda intercambiar con diferentes. Hay otros ejemplos que sí vamos a poder tener acceso de clientes en forma simultánea. Ahora, voy ahora a ejecutar otra vez el cliente, a salir. Aquí ya salió el cliente. Voy ahora al ROM. Aquí he salido del cliente, pero todavía el servidor se mantiene ejecutando. Aquí este se cerró. Voy a volverlo a ejecutar. Cliente por ROM de PyChart. Vamos a ver si lo detecta. Aquí está. Este cliente es nuevo, miren. 53447 y cliente por ROM PyChart. Y vuelvo a salir con ese. Termino. Y el cliente acaba de salir acá. Con esto demuestro que podemos trabajar no en forma simultánea, pero sí alternativa a diferentes clientes.